qué buena información tenían tanto la France Press como el New York Times sobre lo que ocurrió en el avión de la catástrofe, ¿no? Sí, viste que pegó una vuelta a la historia realmente increíble, ¿no? Por supuesto, cuando fue el accidente pensé en vos por el tema de... Gracias. No, porque te enganchás con esos temas y te enganchás como con el lado policial de ese tema, y ahora muchísimo más, porque en verdad, hoy lo hablábamos con Franco Ordinaldi, que es especialista en temas aeronáuticos. Es muy difícil la situación, es muy difícil de prever. Claro, porque es este imposible. tipo, Andreas Lubitz... No sé si es imposible, es muy difícil, ¿no? Este tipo, Andreas Lubitz, parece que había pasado, pero con excelentes Claro, calificaciones, exámenes psicológicos. todas esas pruebas que les hacen, viste, médicas, incluso de visibilidad, de velocidad en las reacciones. Parece que el tipo 10 puntos en todo. Y de golpe estrella un avión. Claro, no, y de golpe, ¿sabes qué? Cierra la puerta, la tranca. Sí, claro. Eso te significa... Bueno, hay una cosa que hoy me impresionó cuando hablábamos con Franco, 8 minutos. Claro. Ahí hay 8 minutos que tarda el avión en bajar esa cantidad de metros. Es una vida. ¿Vos imaginaste eso? Bueno, nosotros tomamos en radio, y en la tele también, mucha conciencia del tiempo, que la gente capaz en la vida cotidiana no lo tiene. 8 minutos es muchísimo, pero muchísimo. Imagínate 8 minutos en el medio de una tragedia, que no termina nunca de pasar, ¿no? 8 minutos de gritos, de quilombo, de tipo que quieren abrir la puerta, o sea... Una persona que una vez, por suerte, sobrevivió, pero que estuvo en un avión que se cayó en el mar, comentaba eso, que en los minutos en que el piloto les había advertido, estamos perdiendo presurización, hasta que llegaron al agua, que habrá sido un lapso muy corto, era una vida. Una vida, no terminaba nunca. Y acá además con gente que parece que se dio cuenta que... Y que querían abrir la puerta. Sí, porque parece que en la grabación había gritos y tal. Enrique de Rosa es psiquiatra y psicoterapeuta, está en línea de teléfono. Jorge Lanata y Magdalena aquí. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Buenos días, Magdalena. ¿Cómo les va? ¿Qué se puede hacer frente a un caso así? O sea, a ver... Obviamente ningún sistema de seguridad es perfecto y cualquiera tiene baches, es vulnerable. Pero ¿cómo hacer para que el grado de inseguridad sea mínimo frente a una hipótesis como esta? Bueno, en principio, y acá tenemos el caso 11, ¿no? Digamos, el tema del control de las personas que están manejando, sea maquinaria pesada, porque un hombre que maneja una grúa también es un peligro para la sociedad, un colectivero, o en el caso 11 un conductor de tren, en el caso Córdoba, que evidentemente en algún momento sea adrede, sea en una cuestión epiléptica, y eso está en la causa judicial, pasa. Pero todo esto está llevado al extremo en las líneas aéreas, en las cuales no solamente pasan exámenes médicos del tipo que decía Magdalena, de visión, de audición, de estado físico y demás, sino pasan controles psicológicos constantes. Lo que hace más extraño este episodio, porque y más en las aerolíneas europeas y americanas, en las cuales evidentemente hay hasta un egoísta cálculo económico, ¿no? Es decir, perder no solamente la pérdida de vida, sino el desastre económico que representa para la empresa. Y es muy raro que pase esto. Es muy raro, por ejemplo, que no haya pasado hace más de 6 meses un examen psicológico en profundidad. Es decir, la primera hipótesis que uno tiene en suicidio, que es un cuadro psiquiátrico crónico y demás, aparentemente queda descartada, ¿no? Y muy interesante lo que ustedes decían, lo que debe haber sido esos 8 minutos que justamente en la vida cotidiana uno no cobra conciencia, pero en esos espacios como la radio como eso son una eternidad, ¿no? Ahora, de acuerdo a su experiencia, doctor de Rosa, cuando leíamos la versión del New York Times, que coincide con la de France Press, parece que se oye a la tripulación hablar normalmente, después de pronto el ruido de una silla que se mueve, la puerta que se abre y se cierra, y después ya no hay más absolutamente ningún ruido. Una determinación como la que toma este piloto, Andreas Lubitz, ¿se puede tomar en una cuestión de segundos, o ya viene, cuando usted hablaba recién de tentativa de suicidio, ya viene una cosa elaborada de antes? Bueno, acá yo creo que está tocando el punto. Yo justamente cuando usted comentó eso me fui a leer la nota del New York Times, que la tengo en este momento enfrente, y es interesante porque quizás o uno se va a una teoría conspirativa, de las cuales basta googlear por internet y va a encontrar el control mental y demás cosas, saquémosla de lado, o en realidad hay modalidades de curso suicidia en el cual un sujeto toma una determinación
que permanece latente, ¿no? Es decir, es como si fuese una semilla que en algún momento el sujeto mantiene un perfil de personalidad totalmente normal, de comportamiento totalmente normal, y de golpe toma una decisión súbita, que en teoría es factible, es altamente infrecuente, pero perfectamente una persona puede haber hecho una planificación muy en el tiempo, muy elaborada, y en un momento, por alguna razón, vaya a saber cuál, que puede ser eventualmente hasta una decisión de tipo política, puede ser hasta de tipo no solamente personal, sí explotar, es porque en realidad explotar en el fenómeno suicida, porque en definitiva de lo que estamos hablando es un pasaje al acto psicótico, es decir, es un fenómeno de desrealización súbito en el que el sujeto, si bien cobra conciencia, puede estar en plena conciencia, está cometiendo un acto de locura, ¿no? Porque atentar contra la propia vida en sí mismo rompe una serie de tabúes muy difíciles de superar, ¿no? Doctor de Rosa, ¿qué tal? Wiñaski soy. ¿Qué tal? Buenos días. Me interesó eso que dijo usted, que un suicida nunca puede ser como un suicida súbito, sino que hay como una etapa previa de depresión o de señales que tendría que haber dado esta persona. A ver, sí puede serlo, pero sucede en casos muy específicos. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos una población que es la que nos preocupa, una población adolescente o joven bajo efecto de las drogas que hace lo que se llaman pasaje al acto suicida. Y es decir, pero bueno, el caso que nos tiene sobre el tapete, el caso Nisman es un ejemplo de pensar, bueno, o es un proceso larvado, larvado quiere decir que va por debajo, y va evolucionando con el tiempo, y en un momento va dando algún tipo de señal, o es un proceso que de alguna manera tiene un pasaje al acto, pero claro, no es un pasaje al acto de este tipo, sino que de golpe puede ser justamente una persona bajo efecto de las drogas, claro, que se desata por la química, claro, que salte por un balcón. Una de las teorías del caso Castro era esa, ¿no? Sí. De hecho, entonces sí, el pasaje al acto suicida ocurre, pero el caso en el que un sujeto está haciendo algo tan complejo como pilotear un avión y dando órdenes y controlando todo, y que de golpe pase, tendría que ser una persona que ha tomado más que nada en el caso que sea eso, una decisión de pasaje al acto suicida, que sea claro, pero también, doctor, me atrevo a unirme a la pregunta de Wiñaski. Es decir, por ejemplo, si el copiloto no hubiera ido al baño, el piloto no hubiera podido trancar la puerta y no hubiera podido tirar el avión. O sea que la decisión que tomó es de una velocidad que es casi imposible de imaginar. Claro, ahora imaginemos, estamos obviamente todos hablando en el aire, ¿no? Pero digamos, imaginemos que yo tenga esa decisión y está esperando el momento para desencadenarla. Y en el momento en que se da esa decisión, esa posibilidad, hago el pasaje al acto porque se dio en esa oportunidad. No es algo, bueno, no voy a poner un ejemplo que es muy fácil, pero hay muchas circunstancias en que una persona está rumiando. Eso sí es una de las cosas que uno evalúa en la conducta de riesgo suicida. Volvemos al tema de Nisman, si había algún antecedente, si hay ideación suicida. Lo que no sabemos en este caso, posiblemente dentro de unos días aparezca un psiquiatra, psicoterapeuta que no le comunicó a la línea aérea y nos dice, sí, estaba con planificaciones o tenía ideas de muerte. Una de las posibilidades es que un sujeto esté con una ruminación es estar masticando y dando vueltas con esa idea, encuentra la oportunidad y en ese momento hace el pasaje al acto. Ahora, en cualquiera de los dos casos que estamos charlando, tanto en el caso del suicida como en el eventual caso de un terrorista, son imprevisibles ambos. O sea, ¿de qué manera controlarlo? No hay manera. No, yo creo que es el gran tema desde hace varios años. Bueno, ustedes viajan a Europa frecuentemente y ustedes ven, por ejemplo, lo que se ha convertido Londres hoy, ¿no? Las sociedades intentan incrementar el nivel de seguridad, pero evidentemente hoy las sociedades claramente se han vuelto inseguras. En que No, lo que pasa es que Londres puede estar tapada de cámaras, pero siempre son hechos post facto. Absolutamente. Acá el post facto se murieron 100 tipos, digamos, no hay post facto. Es que en realidad yo creo que cuando pasó lo de las Torres Gemelas, el gran shock que sufrió la sociedad americana fue darse cuenta que existía la ilusión de seguridad. Claro. Y hoy es un poco lo que pasa, porque en realidad nos hemos apoyado mucho en la tecnología, pero nos hemos olvidado del factor humano.
y el factor humano es el que termina siendo el que decide las cosas. Es decir, en una de esas tengo esto que decía yo, simuladores excepcionales, pero no conozco qué es lo que le pasa a ese individuo realmente dentro de su devenir cotidiano. Tal vez, sí, discúlpeme, tal vez la tecnología para lo que sirve en estos casos es para dilucidar qué es lo que pasó, ¿no? Claro, absolutamente, que sea justamente posterior a los hechos, pero que justamente no... Bueno, hoy todo el factor, hoy lo que se conoce justamente autopsia psicológica, que es el tema que está en este momento, en realidad es una metodología utilizada para la prevención de riesgos suicidas. Es decir, este dato va a aportar para futuros estudios ver qué elementos se les pudiera haber escapado y agregarlo a los estudios posteriores en pilotos. Seguramente esto va a cambiar totalmente los protocolos de investigación en pilotos, porque algo pasó que no tuvieron en cuenta. ¿Y se puede determinar para el duelo de los familiares de las víctimas que se llegue a la conclusión de que la culpa es del piloto y de que no fue un accidente? ¿Esto cómo puede influir? Bueno, creo que es el caso que en el terreno local fue el caso Lapa, ¿no? Sí. A veces el intento, o el caso en 11 es el caso Córdoba, intentar poner la culpa, entre comillas, en un individuo, sí, casi de alguna manera permite racionalizarlo de otra manera que si uno lo coloca en factores institucionales en los cuales la gente lo vive con mayor grado de injusticia y la herida traumática es más grande. Es decir, la idea de inevitable frente a un individuo que sale, esta idea que creo que hablábamos con Magdalena el otro día en un programa, la idea de Foucault del loco aislado, en algún sentido es protectora socialmente, porque me permite imaginar que, bueno, la sociedad en general anda bien, pero puede haber loquitos, de los cuales, bueno, no voy a estar protegido siempre, pero no es el sistema. Lo que aterra al individuo es que el sistema funcione de manera loca. Por eso le quería preguntar, doctor de Rosa, desde la ignorancia, el caso de Andreas Lubitz, este hombre que es un hombre adulto, que ha pasado todas las pruebas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es un tipo de suicidio absolutamente distinto de los chiquitos que se autoinmolan, por ejemplo, en el Islam, y que saben que les están poniendo un cinturón lleno de dinamita con el cual van a volar por los aires, ellos y toda la otra gente. Es decir, ¿qué clase de argumentación se le hace a un chico? No, claro, es que en realidad justamente por eso siempre la teoría va por detrás, que es lo que creo que decía Binaji, creo que va por detrás de los hechos y uno va aprendiendo, porque nosotros en general los libros de texto, lo que uno habla de, por ejemplo, suicidio altruista, suicidio místico, suicidio de diferentes modalidades. Acá evidentemente no hay ningún altruismo en el fenómeno, no es el padre que asesina a sus hijos pensando que los va a salvar, o Jim Jones en Guyana pensando que va a salvar a un grupo. Entonces, en realidad, eventualmente es de estos hechos que se aprendan. Hoy estamos con la noticia del momento, que uno imaginaba que había sido un problema técnico y de golpe aparece el factor humano. Y esto es lo que obliga a repensar qué elementos no fueron mirados, que quizás los protocolos están desactualizados. Creo que es en realidad lo que pasa. Creo que los protocolos en general de prevención de riesgo están desactualizados. En general, de hecho, es el caso que pasa en los trenes en nuestro medio, que pasa en gran cantidad de partes, que pasa con los desastres navieros, el buque que se hundió en la costa italiana, sí. Es decir, hay gran cantidad de elementos que no son tomados en cuenta con respecto a las personas. En relación se les da una gran formación técnica, pero quizás la formación más interna no es suficiente para sostener esa responsabilidad. Gracias por la comunicación, el doctor Enrique de Rosa, quien hablaba, psiquiatra y psicoterapeuta.